Como ya sabrán, ya tenemos los cruces de los cuartos de final de este Mundial de Clubes, por lo que vamos a hablar de los partidos de octavos, hacer una predicción de los partidos que se vienen y también un par de datos curiosos que tienen que ver con los equipos que pasaron de fase. Quédense porque hay un par de equipos que se pusieron muy bolaceros después de ganar. Primero que nada, para estar en contexto, vamos a ver cómo quedaron los cruces de los cuartos de final. Tenemos por un lado un partido muy interesante, un Palmeiras-Chelsea que pienso que está prácticamente para cualquiera, va a ser muy disputado. En el siguiente cruce hubo un doble batacazo porque vamos a tener un Fluminense contra Al Hilal. Pudimos haber tenido una revancha de aquella final de Champions de 2023 entre el Inter y el Manchester City, pero ninguno de los dos pasó. Por el otro lado sí que tenemos una revancha de final de Champions, estamos hablando de la de 2020 que va a ser entre el PSG y el Bayern Múnich. Y después tenemos otra revancha de final de Champions, estamos hablando de la penúltima que fue entre el Borussia Dortmund y Real Madrid en 2024. Vamos a partir de la base con decir de que son unos cruces realmente impresionantes lo que tenemos. Palmeiras llegó a los cuartos de final después de vencer al Botafogo en prórroga, y el Chelsea llega a cuartos después de eliminar al Benfica en un partido que se tuvo que suspender en el minuto 85 más o menos por lluvia, se tuvo que seguir un par de horas después, fue un desastre eso. Realmente todas las interferencias climatológicas que está teniendo este torneo no tiene sentido alguno. Eso me parece que tiene que verlo la FIFA para el próximo Mundial de Clubes porque hace que sea menos atrapante. Porque vos estás viendo un partido que ya de por sí te toca bastante tarde verlo, que encima se te suspenda, se alargue, no sabes cuándo se va a reanudar, es todo un tema. Siento que es un cruce muy peleado, se va a definir muy por la mínima. El Palmeiras yo pensé que iba a caer en octavos de final con el Botafogo, terminó pasando a los cuartos, indudablemente es el mejor equipo de América. Y por otro lado tenemos un Chelsea que a mí me está sorprendiendo mucho en este Mundial de Clubes. Y esto, ahora que lo pienso, es una revancha del Mundial de Clubes de 2021, me parece que fue entre el Chelsea y Palmeiras, que termina ganando el Palmeiras. Yo acá te voy a dar ligeramente como favorito al Chelsea, pero un 52-48. Más abajo en el cuadro tenemos un par de batacazos. Fluminense avanzó a los cuartos de final de este Mundial de Clubes después de eliminar al Inter, y el Manchester City cayó ante el Al Hilal. Acá se pudieron haber dado algún que otro cruce bastante interesante y al final se dio el único que no tenía ningún antecedente. Porque si jugaban Fluminense contra el Manchester City era una revancha de la última final del Mundial de Clubes. Y si jugaba el City contra el Inter era una revancha de la final de Champions de 2023. Pero al final terminó avanzando el Fluminense como yo me esperaba, porque la verdad que el Inter a mí no me llamó la atención en ningún momento de este Mundial de Clubes. Y a Fluminense realmente yo lo había visto muy bien y a mí no me sorprende para nada que lo haya eliminado. Lo que sí me sorprendió bastante es que el Al Hilal elimina al Manchester City, porque el Manchester City yo lo veía realmente muy bien y estaba arrasando. Y de la nada te cae un Al Hilal, te planta un partidazo impresionante, que viéndolo así por arriba te digo que es el mejor partido que tuvimos en octavos de final. Y sorprendentemente el Al Hilal de Inzaghi avanzó a los cuartos de final y va a enfrentar al Fluminense. Esto es realmente impresionante y yo recontrabanco. El CM de Fluminense, después de eliminar al Inter, tuiteó: jugamos de igual para igual y ganamos. ¿Qué onda Botafogo? ¿Qué onda Flamengo? ¿Cómo está el clima en Río? Y después ponen: es muy tu ketchup na pizza. No, realmente el CM del Flu es un tipazo bárbaro. Y acá tenemos al poeta Simone Inzaghi que dijo: teníamos que escalar el Everest sin oxígeno y lo hicimos. Y la verdad que no es para menos porque eliminaron en octavos de final a uno de los máximos candidatos a ganar este Mundial de Clubes. El Manchester City llegaba muy bien y había hecho una fase de grupos impresionante. Y el Al Hilal en la fase de grupos le sacó un empate al Real Madrid y ahora eliminó al City. Ya es impresionante el Mundial que hizo y todavía queda. Pero bueno, tenemos ahí el Fluminense contra el Al Hilal. Yo le voy a poner la fichita ahí al Fluminense, aunque no me sorprendería que el Al Hilal termine pasando a semifinales. Y ojo porque acá existe una gran posibilidad de que haya una semifinal brasilera, claramente entre el Palmeiras y el Fluminense, lo que garantizaría a un brasilero en la final. Así que mucho ojo con eso porque realmente viendo el panorama no es imposible. Por el otro lado del cuadro tenemos al PSG que lo pasó por arriba al Inter de Miami, y tenemos también un Bayern Múnich que eliminó en un partidazo al Flamengo. Este partido es la revancha de la final de Champions de 2020, final que recordemos que termina ganando el Bayern Múnich por 1-0 con gol de Kingsley Coman. Y a ver, yo creo que va a ser un partido extremadamente interesante, pero por cómo está jugando el PSG se me hace imposible pensar que no lo puede ganar. O sea, lo que tiene el PSG, a diferencia de todo el resto de los equipos que siguen en competencia, es que tienen un jugador excelente para cada puesto. Dominan el partido en todas las zonas del campo de juego. Tienen el mejor mediocampo del mundo, es increíble cómo funcionan todos. Y justamente eso, todos los jugadores del PSG son polifuncionales, por lo que ni siquiera necesitan que los delanteros tengan un buen día para golear 4-5-0. Fíjate que incluso contra el Inter de Miami, partido que el PSG ganó 4-0, no mete gol Kvaratskhelia, no mete gol Barcolá,
No mete gol, bueno, Dembélé prácticamente no lo jugó, entró en el segundo tiempo. No metió gol Doué tampoco. Entonces, claro, eso te habla de un equipo que no precisa de su delantera para cagarte a goles. Y por otro lado tenemos un Bayern Múnich que lo veo bien, lo veo firme, lo veo con gol, pero a la vez defensivamente un poco vulnerable. Y si sos defensivamente vulnerable con el ataque que tiene el Paris Saint-Germain, se me hace muy difícil pensar que el PSG no va a ser semifinalista. Y finalmente tenemos una nueva revancha de final de Champions. Estoy hablando del Borussia Dortmund que va a enfrentar al Real Madrid, revancha de aquella final de 2024 que por supuesto ganó el Real Madrid. Un Borussia Dortmund que después de vencer a Monterrey sube este tweet como diciendo: che, me estoy durmiendo, pero juega el Borussia. Un Borussia que eliminó al Monterrey después de vencerlo por 2-1. Y un Real Madrid que vimos que notoriamente elevó muchísimo el nivel, aunque ya nos dábamos una idea de que el Real Madrid en esta instancia se iba a poner las pilas. Dejó en el camino a la Juventus tras vencerla por 1-0 en un partido que, de no haber sido por el arquero de la Juve, pudo haber terminado como 3-0 mínimo. La verdad que futbolísticamente hablando el Real Madrid lo pasó por arriba a la Juventus. Y nuevamente se me hace muy difícil pensar que el Borussia Dortmund pueda hacerles cosquillas a este Real Madrid. Porque ya se conectaron, ya entraron en competencia. Xabi Alonso poco a poco está acomodando mejor sus ideas y eso ya se ve plasmado en los partidos. Por lo que yo creo que las semifinales van a ser entre el Chelsea Fluminense por un lado y entre el PSG y Real Madrid por el otro. Considero que el PSG Real Madrid es el mejor partido que nos puede dar hoy en día el mundo del fútbol. Por una cuestión de que el PSG es el campeón vigente de Champions, es el mejor equipo del mundo pero lejos. Y se estaría enfrentando al mejor equipo de la historia que en estas instancias siempre saca la chapa del escudo. Por lo que yo realmente ansío ver esa semifinal entre el PSG y el Real Madrid. Y también existe cierta posibilidad que yo veo bastante mínima de que tengamos un Bayern Múnich contra Borussia Dortmund en la semifinal. Es algo que pasa desapercibido porque ninguno de los dos es favorito para pasar en sus cruces. Pero si se llega a dar realmente sería histórico porque nuevamente tenemos una oportunidad de que haya una revancha de final de Champions. Aquella histórica final de 2013 donde el Bayern Múnich termina venciendo al Borussia Dortmund con ese gol de Robben agónico. Así que por lo que pudimos ver hay un montón de hipotéticos cruces que se pueden dar, que pueden estar realmente muy piolas. Y no sé por qué tengo realmente muchas ganas de ver al Fluminense en la final. Así que realmente por el fútbol sudamericano espero que así sea. Por el otro lado ya sabemos que el finalista va a ser europeo. Y ahora quiero que ustedes me dejen en los comentarios cuál es su predicción para estos cuartos de final del Mundial de Clubes. Muchas gracias por ver, por bancar. Ya saben que tienen mi Instagram acá abajo en la descripción. Gracias por dejar sus comentarios que los leo siempre. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Chau chau.